junto, hasta Coahuila nos llega, hay mucho carbón. Y entonces el carbón en Estados Unidos pues ya está prohibido. Ah, bueno, pues exportaselo a China. China lo recoge con esos 1.300 millones de habitantes que tiene, y entonces es la más contaminadora del mundo. Pero si yo no te doy carbón, pues no contaminas y buscas alternativas. Y estamos atascados sin usar las electricidades estas que son mejores, menos contaminantes, o las eólicas, que son los antiguos molinos de acá, tecnologías modernas, se pueden usar en lugar de las tecnologías estas. Y aquí entonces habrá que discutir eso, si hay perversión o no hay perversión. Entonces aquí entran otros que yo traté de ponerlos y no voy a entrar a los detalles. Sí existen tecnológicamente y científicamente posibilidades de limpiar el ambiente, sí. No me cabe la menor duda. Te tienes que enfrentar pues, a los químicos, pues, lo que decías de Cuba. No, es que Cuba está atrasado, le falta modernidad, pobres cubanos ahora que les llegue la modernidad, ¿no? Entonces, el problema es que nos han hecho, y todos los medios, yo ahora sí estoy convencido, todos los medios son medios altavoces de quienes tienen el poder y el dinero, para convencer a los muchos que son las fuentes de lo que recogen. Y entonces el problema no es un problema tecnológico y no es un problema científico, sino que es un problema cultural, es un mito. Y si ustedes se dan cuenta, el mito de la modernidad y el mito del atraso, yo les pongo dos ejemplos para que vean que, a ver, y seguro que ustedes igual piensan, la milpa. Yo que soy ingeniera, ni nunca, en el campo siempre me gustó, pero no por razones de campesina. La milpa, me vine a enterar que no es un producto natural, la milpa es un producto social. Por cierto, yo no uso lo de antropogénico porque esconde, la contaminación actual es por el capitalismo, es por el sistema en el que estamos metidos, no es porque el hombre o la humanidad lo haya planteado. Bueno, la milpa es un producto cultural muy evolucionado. Llegaron los españoles a México. Ustedes saben que México era Nueva España, y como Nueva España era primero cuando llegaron, Tenochtitlan era una de las ciudades más importantes del mundo. Luego llegaron los españoles y la Nueva España siguió siendo la más importante de América y una de las más importantes del mundo. Y hoy en día la Ciudad de México es absolutamente importante y tiene en su seno todavía ese conflicto no entendido, pero yo sí quiero que aunque seamos aquí los que estamos pocos, entendamos que o muchos, es un asunto de mitología. Cuando habla uno de mitología, eso tiene que ver con las creencias, cada quien sus creencias, pero ahí no hay nada de científico ni nada de tecnológico. Y entonces, la gente dice, la milpa, pero si eso es bien atrasado, eso es prehispánico. Y resulta que la milpa es una sabiduría del campo maravillosa. Ahí tienes tus productos sin contaminación, tal, y para que la milpa crezca le ponen, y tener el suelo, le ponen el jitomate junto y le ponen la calabacita y el frijol, y las gentes tenían las mejores, los quelites, 65 variedades de quelites súper alimenticios. Llegan los españoles como hoy llegan los norteamericanos y todo el mundo copia, y los quelites no
se llaman hierbas malas. Esos tírenlos. En México se consiguen en cualquier sitio, porque afortunadamente no los desaparecieron, ¿no? Pero para ellos, en lugar de las 68 variedades de quelites, nos trajeron la lechuga, alguna otra cosa, 3 cositas, que no están mal, pero es la idea del conquistador de que lo que tienen estos indios es atrasado y nosotros lo repetimos, no lo sabemos, ¿no? Entonces lo importante es la modernidad. El otro ejemplo son las chinampas, no voy a insistir en ellas porque si no, no acabo nunca, pero es el cambio, ¿no? Bueno, lo que hay que tener claro es eso, es un asunto ideológico y entonces uno tiene que hacer un esfuerzo por entender en qué mundo está. México es uno de los 15 países más importantes de la Tierra. Es así, la cantidad de habitantes que tenemos y toda la creatividad, al final de cuentas, entre la miseria y la no miseria y todo, es uno de los 15 países más importantes. Y luego, en México también siempre ha habido una trayectoria ya histórica desde antes de la colonia con la producción de materias primas para exportación, por supuesto, ¿no? Porque los españoles eso venían por los metales, aunque decían que iban a evangelizar a la población, ¿no? Bueno, ese problema de la modernidad y el atraso hay que cambiarlo, hay que modificarlo. Yo no he leído cosas en otros lados, digamos, pero nosotros tenemos que tenerlo muy claro. Y el desarrollo es industrializar. ¿Conocen el Valle de Toluca? El Valle de Toluca, como el sur de la Ciudad de México, tiene unos suelos maravillosos y de vocación agrícola, que podías tener de la mejor agricultora, incluso exportadora si querías entrarle a los negocios, pero lo echaron a perder porque había que industrializarlo. Y entonces la Bayer, que se vino aquí a Tultitlán a dejar toda su contaminación, etcétera, en Toluca, y en el sur de México se echaron las casas encima. Bueno, toda la industria, esa no es industria, pero es la construcción, que es uno de los grandes negocios, encima de lo que podía ser digamos, y dejando ahí nomás ya apenas sobreviviendo a Xochimilco. ¿Por qué? Porque hay una idea, y todavía ustedes escuchan el discurso hoy, en este año, de su presidente, Enrique Peña Nieto, y de quienes lo acompañan. Ellos dicen, ¿qué ofrece Peña Nieto? Es una pobreza inaudita. Yo no acabo de entender a nuestros intelectuales, a los universitarios y a todos los científicos y tecnólogos y las gentes pensantes y críticas, no acabo de entender cómo no. A ver, ¿qué nos ofrecen? Les construyo casas, les construyo malls que se llaman plazas, un nuevo aeropuerto que va a acabar, no va a funcionar nunca. Va a acabar porque están los problemas de los suelos, y entre los suelos está el exlago y todavía los restos del lago de Texcoco. ¿Qué más? El tren, no, ojalá y hubiera trenes, ese sí lo cancelaron, porque lo que ofrecen es carreteras. Tú lo dijiste, Norteamérica, con el Tratado de Libre Comercio, se desarrolló totalmente torcido, pervertido, porque aquí había un buen sistema ferroviario de hace 100 años y que funcionaba, y lo dejaron, lo echaron a perder y metieron parte de la contaminación atmosférica de la que tú hablas, y todo son las carreteras con trailers, etcétera. Bueno, eso no es modernidad, eso es modernidad, pero eso no es desarrollo. Y para ellos es lo mismo, y según ellos, esos son los planes. Bueno,
Mancera está igual, o sea, ahí sí no hay diferencia ideológica en las cosas de las propuestas. El PAN peor, el PAN nomás lo que quiere es el negocio. Bueno, la tecnología transgénica, que ya está pasando de moda, afortunadamente porque la han detenido los pueblos, ya es obsoleta. Entonces ya la van a cambiar por alguna otra cosa para engañar, porque de lo que se trata es de hacer negocio. Y bueno, ya no voy a hablar del cambio climático porque no hay tiempo, pero a mí me gustó lo que dijiste de lo global, porque en realidad es eso, pero además hay que decir quiénes son los responsables. Sabemos dónde se forma toda esa construcciones, vehículos. ¿Por qué no entran los vehículos eléctricos? A ver, acabo de estar en Noruega y en Oslo, de repente, todos los carros, bueno, hay mucho menos carros que acá, y hay mucho menos población, y tienen petróleo, tienen un nivel de vida altísimo, pero en las calles del mero centro, todos tienen su enchufito eléctrico digo yo, y donde recogen, mientras llegan ahí, es ya aparentemente van a caminar a abandonar todo el uso de las gasolinas, ¿no? Yo supongo, no sé, pero eso me llamó la atención. Pero ustedes pregúntense, hay taxis que el dueño es el gobierno del Distrito Federal y que pertenecen al sistema de trolebuses. Los manejan los pilotos o los choferes de los trolebuses, porque los trolebuses son en extinción, igual que los trenes. Algún día va a volver todo eso, porque son tecnologías limpias y necesarias y baratas. Es mucho más barato llevar en tren las mercancías que meter los trailers, estos bárbaros, porque nos metieron Estados Unidos. Si ustedes ninguno le hace a la geografía, creo, pero vean por ahí, tiene un gran territorio casi plano. Tiene los Apalaches y tiene la cordillera acá y se acabó el 10. Entonces ellos se crecieron con las grandes carreteras. Australia es igual, y en Australia le llaman camiones trailer porque llevan 10 trailers. Para que se den una idea, no hay ni una curva en toda la parte central de Australia. Bueno, se entiende, yo creo que habría que liquidarlo, pero es mejor los trenes de lo que se conoce hasta hoy, porque yo les pongo el ejemplo de la India. La India tiene el mejor sistema de transporte del mundo, porque transporta 1.000 millones de indios en un sistema de ferrocarriles que tiene más de 100 años y que no lo han, bueno, está sucio y etcétera, pero transporta y mueve el mundo de la India, que no es nada chiquito. Bueno, entonces, la nucleoelectricidad es la perversión máxima, digamos, para acabar pronto, pero acá no van a entrar los vehículos eléctricos porque las petroleras quieren acabar con el negocio de que ya tienen y le metieron la inversión a la exploración y a la explotación de los hidrocarburos, ahora con el fracking, que voy a pasar a él ahorita, y tienen que quemar el petróleo, y además son las dueñas, son parte de las dueñas más importantes del mundo. Entonces, a ver, lo que sale racional de lo que él dijo y de lo que yo digo ahorita y otros, es que se acabe ya el uso de los combustibles fósiles, pero ya. Claro, se van a reír porque ya ven la reunión de París y ahora es como para platicar, pero incapaces de enfrentarse a los intereses estos brutales de las petroleras. Bueno, la que sigue, por favor. Entonces sí hay, y los científicos, muchos, al final lo voy a decir. ¿Sale? Entro al tema del petróleo muy rápido. El petróleo, tenemos 200 años, cerca de 200 años, de haberse desarrollado la tecnología petrolera, que esa sí es una tecnología norteamericana, en esencia. ¿Saben
cómo se mide el petróleo? Por barriles. ¿Han oído hablar, no? El número de barriles. ¿Saben de dónde salió? Pues de que cuando empezó en los Apalaches, allá en Pensilvania, el petróleo, lo sacaban además casi rascando. Lo único que llegaba ahí eran los tambos de whisky de la zona británica, ¿no? Llevaban el whisky allá a la zona de Nueva York, Boston, etcétera, y lo único que tenían para medir eran los barriles. Bueno, el petróleo se sigue midiendo con barriles. Creo que en Europa no, o Europa oriental por lo menos, pero acá es barriles, el número de barriles. Entonces, petróleo es un nombre que se le da a una familia que el nombre que se debería usar es hidrocarburos, ¿no? Lo contrario de carbohidratos, aunque son los mismitos átomos, ¿no? Y la misma química. Y de ellos, es importante eso que le entiendan, de los crudos, que son crudos desde muy pesados hasta muy ligeros, salen las gasolinas. Y de los gases, porque tampoco es un solo gas, sino que hay desde metano, etcétera, salen los petroquímicos. Y de los petroquímicos, pues todos tenemos petróleo en nosotros, incluso en los alimentos actualmente. Bueno, y luego está el transporte. El transporte originalmente era, bueno, pues hay que llevar acá y allá, etcétera, pero actualmente ya se pervirtió. Ahí les van. Han estado a lo mejor leyendo que en Dakota, en Estados Unidos, ya la población dijo, no pasa un oleoducto. Se dedicaron a hacer ductos que van de Alaska y que quieren que llegue hasta México. Yo, compañía Shell, me conviene traer mi petróleo de Estados Unidos. Ustedes saben que se importan las gasolinas en México y acá no se construyen gasolineras. O sea, el problema es que se montó en las sociedades una idea comercial, y esa, con lo que antes se llamaban ganancias, pero ahora ya les parece muy obvio y le pusieron beneficios, con esos beneficios, que eso es lo que se busca, pase lo que pase, podemos decir que la industria petrolera en 200 años tenía técnica y tenía ciencia. Había ingenieros petroleros, yo no soy ingeniera petrolera, nosotros los que buscamos somos ingenieros geólogos, pero los petroleros era para explotar el petróleo bien. Hoy que entró el fracking, ese es lo moderno. La diferencia con todo esto que estoy diciendo clásico es que ya no hay tecnología, bueno, sí, tecnología sí hay, ya no hay ciencia, se acabó. En lugar de que vengan y me digan, a ver, aquí hay este tipo de rocas y pueden ser tal tipo de yacimientos y me pueden dar tal, hacer toda una estimación, ahora yo me hago dueña de los terrenos, los fracciono, los cuadriculo y en cada punto de la cuadrícula les meto un pozo petrolero, como los antiguos, pero antes, para poder realizar la perforación de un pozo, tenían que entender qué pasaba arriba, cómo estaban las estructuras abajo, etcétera. Había toda una ciencia. Hoy es la tecnología bárbara, salvaje, de lo que le llaman el fracking, o sea, el fracturamiento hidráulico. ¿Por qué? Porque lo que descubrieron, pues, es que ya queda poquito gas, poquitos crudos, pero yo puedo exprimir la roca. ¿Y cómo la exprimo? Pues con reacciones químicas, que le meto al agua, mucha agua y muchas reacciones químicas, la meto y entonces suelta la roca el gas o suelta el petróleo y sale el petróleo. Y con eso, con esta tecnología, además es carísima, eso es lo que le llaman la modernización, y esa tecnología, la que están metiendo en zonas que son archiconocidas hace 100 años en México. Lo que cambia es, y tampoco van a sacar mucho, y lo saben, es como la construcción de
del aeropuerto. No va a salir, pero ¿qué tal el negocio de la construcción? Bueno, en este caso, ese es un símil con la tecnología del fracking. Y con la minería de Tajo sí lo viene. Espérate, pero ahorita voy a la minería. No hay, se acabó la ciencia, es la técnica al servicio de los beneficios. Eso es lo que significaría. Y bueno, trató de una crisis del tamaño de, además de la decisión que hicieron en México, de ahogar, asfixiar, usar petróleos mexicanos, Pemex, porque mucha gente no lo sabe, sostenía el 40% de los ingresos del gobierno federal, casi la mitad, y no hacían nada especial, sino una cosa ahí que de contabilidad, cada año, a ver cómo salimos, pues tanto de producción, tanto de ingresos, bueno, déjale a Pemex tanto para que esté en pie y todo lo demás viene al gobierno federal. Entonces, es un sistema así deteriorado que ninguna compañía aguanta. Y ahora metido con toda la decisión de la venta, más cerca, un poquito más de la mitad de los activos de Pemex ya no son actualmente de Pemex, ya fueron entregados a las empresas petroleras mundiales, a las mismas que expropió, a las abuelitas que expropió Lázaro Cárdenas, y además a los mexicanos, que son 2 o 3 millonarios que están en los negocios petroleros. Entonces, Petróleos Mexicano, bueno, tiene 100,000 trabajadores pues a la calle, igual que como está todo el país en medio de una transición a la nada. Estos gobiernos dieron, y a eso le llaman modernización. Bueno, la que sigue, porque si no, aburridera. Es un tema muy fuerte y muy importante. México es uno de los, era, yo ya todavía, de los más importantes productores petroleros del mundo, ¿no? Del mundo. Bueno, la minería. Bueno, les doy un dato que por ahí deben saber. La minería es importante desde que llegaron, desde antes de los españoles ya los indios lo usaban. Pero con los españoles, ya, oro y plata, y venían por cobre también para sus vehículos de guerra. Entonces, durante 500 años se produjo la 10ª parte de lo que se produjo del 2006 al 2015 de oro de México. ¿Con qué tecnología? La misma historia. ¿En qué está la perversión? Porque todos podrían decir, bueno, es que eso nos facilita. Bueno, sí facilita, pero la obtención de ganancias para unos pocos, y la distribución de la contaminación y el deterioro de todas las poblaciones, porque no les importa, igual que los petroleros, si son pobres o los van a contaminar. Bueno, esta tecnología moderna se le llama atajo abierto, o pueden llamarle a cielo abierto también. A mí me gusta usar atajo porque ustedes van ahorita y hay unos muy bonitos cerros, y dentro de 10 años ya va a haber un cráter. Si no han visto, no traje las fotos, las iba a traer, pero bueno, ya me sospechaba que nos íbamos a atrasar. Entonces, la tecnología esta de tajo abierto fue en el mundo entero un boom, ¿no? Por supuesto, y está usado sabiendo igual que, ¿qué tiene de ciencia? Nada. Yo como geóloga y buscadora, exploradora de minas, igual, ver rocas como estaban y decidir por dónde iban las vetas, etcétera, etcétera. Bueno, eso se acabó. Yo llego con mis camiones que tienen llantas que miden 2,5 metros, por decirles algo, y llego con la pólvora, y lo que hago es tirar y tirar y tirar en un sinfín. Todas las rocas que están ahí salen, las riego, las meto en unas albercotas, les pongo cianuro,
El cianuro, ya saben que eso es hasta de novela, ¿no? Veneno de novela, sí. El cianuro tiene la característica de que en todo ese polvo y ese material suelto que sacaron, reacciona y recoge el oro, hace un compuesto de oro y entonces hacen su pelmazo de oro y lo demás ahí lo dejan, ¿eh? Por supuesto que todos los acuíferos, en zonas como por ejemplo una de las productoras de oro actuales más importantes, México, por cierto, ha producido plata 500 años en el primer lugar, en el segundo, en el tercero, en el primero, durante 500 años para el mundo. Y ahora, con estos sistemas, bueno, están en la parte del altiplano central, que además está seco, no hay agua, y la poca agua que hay la contaminan, y que les importa que lleva cianuro, y la población está enfermándose en todos los alrededores. Con el petróleo también, al estilo antiguo, las poblaciones convivían. Hoy ya no se puede porque los químicos son terribles, es secreto. Habría que meterle a la investigación secreto de qué químicos, porque son unas mezclas inmensas para el saqueo del fracking, y con la minería es el cianuro. Bueno, pero además no pagan, hace 500 años y hoy tampoco, nada de regalías mayores para el pueblo de México, a la gente le engañan en todas estas cosas de modernización y de industrialización y de desarrollo, no va para la población. ¿Quién sabe quiénes son, al final de cuentas, los ganones? Bueno, sí sabemos, en México hay 16 millonarios que tienen todo el dinero del mundo. Entonces, esa tecnología de tajo abierto y el transporte para la metalurgia, que es todo esto que les digo, sacarlo, ¿saben aquí a dónde va a dar? A Estados Unidos. No queda nada en México. Nosotros somos extraídos, somos saqueados, esa es la palabra, el territorio mexicano es saqueado para llevárselo, para que lo distribuyan los que necesitan los metales o el tipo de sustancia que van a usar para la tecnología esta muy moderna. Bueno, entonces la última, por favor, para que vean, me voy rápida. Yo le pongo, hay una cosa que se llama Sistema Nacional de Investigadores, el SNIF, pero yo le pongo y siempre les digo el SNIF, porque da vergüenza. Va de la mano de CONACYT. Y los compañeros investigadores universitarios hasta se sienten orgullosos de tener beca, porque es una beca de sobresueldo, yo le llamo maiceo, ¿no? Ellos, como los salarios están hoy en día en todos lados, porque esto va con todo eso, desquiciados, y entonces la manera de ganarse a la gente es darle, es el maiceo, se acabó. Entonces el SNIF yo soy SNIF 3, 2, 1, ¿no? Y se sienten soñados. ¿Tú eres del SNIF? Bueno, es que además dicen, es un sobresueldo, y los universitarios acaban teniendo mucha lana. En esta universidad, una de las cosas que tampoco se entienden es que nos pagan muy bien a los profesores de tiempo completo, somos casi todos, ¿no? O no sé cómo andará, pero la idea del fundador es que no anden pidiendo ni al SNI ni a nadie, tienen su dinero, pues úsenlo, y no anden allí. Lo del SNI y lo del CONACYT, la perversión máxima llegó ya con los panistas, y ahora con este Peña Nieto está peor. Bueno, ahora ni dinero tienen, pero el dinero se lo daban las mismas empresas en empréstitos y préstamos del Banco Mundial. ¿Y qué creen? Para los investigadores no, pues no hay dinero, hay para los que están investigando lo que les conviene a las empresas que están allí. No he hecho ningún trabajo mayor de investigación en el asunto, pero valdría la pena verlo. Y
Resultado. Bueno, esto que yo estoy diciendo y que dijo el compañero y que ya dicen, creo que algunos, no lo suficientes, ha sido una lucha, en mi caso casi de toda la vida, pero es una lucha que todavía no rinde, porque tienen el control total de las universidades y de las públicas, que además vienen a darle subsidio a las privadas, y en las que los investigadores ganan bien, por supuesto, pero ganan con una serie de problemas complicados. Quiero justificarlos, aunque no debía, pero el caso es que no se mueven. Los geólogos compañeros y los geólogos de Pemex los van a correr a todos, pero pareciera que no se dan cuenta, ¿no? No se mueven porque los tienen, pues, con buen salario, digamos, ¿no? Éramos chicos ricos petroleros. Bueno, así pasa y así están los problemas aquí y en China. Y Venezuela, por ejemplo, parte del problema central que tiene Venezuela es que es poseedora de las reservas más importantes de la tierra, junto con Arabia Saudita y otros más, y pues la tiene que tener controlada Estados Unidos para su consumo. Entonces, en estos términos, las academias también de repente se pervierten. Bueno, nosotros aquí tratamos de hacer un seminario abierto, un seminario a todas las ideas de los gentes que vinieran y expusieran sus opiniones, ¿no? Pero muchos se callan, otros no se callan, pero son más sutiles, no como yo. A mí ya no me hacen los mandados porque ya estoy viejita, no por otra cosa. Llanamente dirán, ya, esa déjala ahí en paz, ¿no? Pero en general, las nuevas generaciones, ustedes, los que están aquí, tienen que batallar con todo un sistema de mitos, mentiras, seducciones, ¿no? Digamos, que están metidos en la academia y metidos entre los científicos y metidos entre los profesores. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues ahora toca las preguntas a los dos ponentes. Si tienen ganas todavía. Yo tengo una pregunta, bueno, muchas, pero el doctor Sarmiento nos dejó con la duda de cuántos muertos se reportan aquí en la Ciudad de México. En su segunda parte de la exposición parece que nos lo iba a decir, pero me gustaría hacer esa pregunta. En el 2014, y como les mencioné, son subestimaciones, los valores reales deben ser más altos. Pero en el 2014 el modelo da 28,000 muertes prematuras por la contaminación, los niveles de contaminación al año en el 2014 en las urbes mexicanas. Es muy probable que sean más por cómo está construido el modelo y por cómo se recaban los datos, etcétera, etcétera. Pero al menos son esos. Exacto, y relacionados directamente a través de los hospitales, que también eso afortunadamente lo hacen terriblemente mal. Uno tiene, ya saben que lo más difícil es leer una receta médica, ¿no? Entonces, y todavía tiene la gran mayoría de los médicos la idea de que tienen una letra bellísima y hacen sus reportes de esa forma. Entonces, interpretando esos datos como reportan en los grandes hospitales, que son los que tratan la mayoría de estos problemas, la cifra es de alrededor de esos números, entre 28 y 30,000 muertes prematuras hubo en este país en el 2014, nada más por esta contaminación. Hubo muchas más por otras contaminaciones, como les decía, la química, que ahí a los que más se está afectando es a los niños, ¿no? No les permite desarrollarse.
Y la contaminación ha llegado inclusive hasta nuestros genes, ¿no? Ya no es así nada más cosas visibles, ¿no? Son ya manipulaciones al nivel más pequeño que uno se puede imaginar. Y para que no se vayan o no se queden con un mal sabor de boca, déjenme darles un par de buenas noticias respecto al calentamiento global. En Holanda, los habitantes de Holanda, empezó una ONG chiquitita, creo que eran 6 gentes nada más, pero se organizaron, se difundió la información, en Holanda sí se lee, y lograron que todo el país, empezaron en un juzgado chiquito, en un pueblo, etcétera, etcétera, lograron que todo el país confirmara la demanda y fuera ya en la Corte Suprema, en la Corte de la Haya, el equivalente, una demanda de todo el país contra su gobierno por no hacer lo suficiente para eliminar las emisiones de dióxido de carbono. Dijeron, no queremos ni cambio de gobierno, ni partidos, ni nada por el estilo. Ahí la gente es mucho más consciente y sí. Dijeron, ustedes están ahí porque nosotros los elegimos. Si nos equivocamos ya es muy tarde, pero ustedes se quedan ahí y lo único que hacen es que no los estamos demandando porque no están cumpliendo. Perdón, no los estamos demandando porque no los queramos. Los estamos demandando porque están siguiendo las directrices de toda la Unión Europea, que son a todas luces no suficientes para evitar las catástrofes del calentamiento global que ya tenemos encima. Y en nuestro caso, y los belgas deberían de estar igual de preocupados porque también le han robado terreno al mar, pues en nuestro caso eso es vital. O sea que o hacen lo suficiente o se van a la cárcel todos, ¿no? Ganaron la demanda y ahora el gobierno está implementando un montón de otras medidas para cuando menos, porque otra de las defensas del gobierno era, bueno, ¿y qué ganamos con que Holanda haga todo, deje de emitir, si los demás siguen emitiendo? Es una posición muy cómoda, ¿no? Pero no importa, cuando menos los holandeses no queremos ser copartícipes de la culpabilidad de todos los demás de hundir este mundo debajo del océano, porque eso es lo que va a pasar al final de cuentas, ¿no? Eso pasó y es una historia que yo creo que es ejemplar, que deberíamos de seguir en muchos lados, porque para mi sorpresa, en el estado de Oregon también empezaron 5 o 6 adolescentes del equivalente de la prepa, hicieron lo mismo, siguieron paso a paso los mismos tipos de argumentos y demás que tenían los holandeses, y empezaron también demandando nada más a su estado, ¿no? En un juzgado local, etcétera, etcétera. Acaba de ser hace 2 semanas, casi 3 ya, fue aceptada a nivel de la Suprema Corte de Estados Unidos y contra todo el gobierno, sean estatales, federales o de los condados, no importa qué nivel, contra todo miembro del gobierno, y aceptada, ya está al nivel más alto de justicia dentro del país, una demanda justo en esos mismos términos, que no están haciendo lo suficiente para evitar todas las catástrofes que trae el calentamiento global. Una de las originales demandantes sigue siendo, ya la quiero matar, sigue siendo la nieta de James Hansen. James Hansen era investigador de la NASA y fue de los primeros que diseñaron métodos para medir la temperatura del planeta. O sea, no es lo mismo ponerse un termómetro, por ejemplo, algún animal o lo que sea, que medir la temperatura de una cosa tan grande como es toda la Tierra más toda la atmósfera, ¿no? Y él fue, cuando todavía pasó de ser un juzgado local a ser la Suprema Corte, fue llamado a atestiguar si de veras los niños, así los llaman, son adolescentes, así dice el resultado de la Corte, si tenían razón y de veras era cierto lo que estaban mencionando como causas ya patentes a la vista y dijo que sí, no solo eso, sino que les dijo, y les faltó esto y esto y esto, y les fue poniendo, y la abundancia de evidencia científica medida y verificada y demás es abrumadora. Entonces el juez dijo, pues no solo la admitimos, sino que esto se va a la Suprema Corte y dice,
a ver qué pasa, porque obviamente esto... Trump ya dijo que... Sí, no, y esto además le pega muy fuerte a los demócratas, porque los que adoptaron las primeras medidas que no son las suficientes fueron Obama y Hillary Clinton cuando todavía era secretario de Estado. Entonces, ahora va a estar todavía peor, y ya quiero ver que por primera vez en un país como es Estados Unidos, el poder judicial haga lo que tiene que hacer con el poder ejecutivo, ¿no? Y pase por encima de... Pero bueno, mientras el payaso sigue ahí, a ver qué ocurre. De todos modos, yo creo que son buenas noticias dentro del mismo sistema, ¿no? Porque otra posibilidad sería revivir los trenes y utilizarlos como Pancho Villa, que esa es otra de las maravillas de los trenes, fueron los que ganaron la revolución en México. ¿Otra pregunta? Bueno, nos vamos. Anímense, igual salen gratis. Aprovechen que está él aquí. No, y tú. Bueno, a ti te tienen más seguido. Pues sí, yo si les interesan esos temas. El hecho es que no nos salvamos, no hay posibilidades de hacer un trabajo correcto de salud si no se ve el panorama en el que estamos involucrados y lo que está claro y lo que no está muy claro. Pero lo que está claro da lo mismo que no esté claro, porque ya ven, Trump dice que no es cierto el cambio climático y se acabó. Así hay autoridades, creo que en todos lados. Y entonces no es un problema de ciencia, es un problema de fortaleza de los pueblos que tienen que hacerse fuertes para pelear por sus derechos. Y eso está pasando también, afortunadamente. Eso de Dakota que pararon el oleoducto es, todos los Sioux, es muy importante. Bueno, pues... Ese también es un ejemplo muy bonito, porque en Estados Unidos hay una cosa que se llama el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que son, por ejemplo, los responsables de haber construido los diques en Nueva Orleans y en la desembocadura del Mississippi, supuestamente para evitar que se desbordara el río e inundara todo, y ya vieron lo que pasó, con un catrinazo chiquitito. No, con chiquitito, grande. Bueno, pero va. Eso. No, es que es de los primeros de una serie de mucho más grandes huracanes que van a estar ocurriendo, y eso también es perfectamente claro. Si hay el 90% del calor se ha ido a los océanos, si hay mayor temperatura hay mayor evaporación, si hay mayor evaporación hay mayor formación de nubes, si hay mayor cantidad de nubes es más probable que choquen las nubes, si hay mayores choques de nubes es más probable que se formen huracanes. Entonces el argumento es así de sencillo, vamos a tener una cantidad enorme de cosas, pero bueno, volviendo al otro, esos son los responsables de que no haya funcionado, eso que en lo que se gastaron no sé cuántos millones de dólares en concreto en un montón de cosas, y nadie los tocó, porque como son del ejército, son los mismos que están haciendo el túnel por debajo del río, porque además el problema es que ese gasoducto o oleoducto pasa por debajo del río, ¿no? Con lo cual cualquier cosita que les falle en los cálculos y contaminan todo ese río, y de ese río dependen varios estados, ¿no? Del otro, del Mississippi, dependen más de 10 estados para el transporte de las cosas que sacan. Cruza todo Estados Unidos el Mississippi. Este no es tan grande como el Mississippi, pero de todos modos cruza 3 estados. Si lo contamina por... La lechuga, alguna otra cosa, 3 cositas, que no es tan mal, pero es la idea del conquistador de que lo que tienen estos indios es atrasado y nosotros lo repetimos, no lo sabemos, ¿no? Entonces lo importante es la modernidad. El otro ejemplo son las chinampas, no voy a insistir en ellas porque si no, no acabo nunca, pero es el cambio, ¿no? Bueno, lo que hay que tener claro es eso, es un asunto ideológico
Y entonces uno tiene que hacer un esfuerzo por entender en qué mundo está. México es uno de los 15 países más importantes de la Tierra. Es así, la cantidad de habitantes que tenemos y toda la creatividad, al final de cuentas, entre la miseria y la no miseria y todo, es uno de los 15 países más importantes. Y luego, en México también siempre ha habido una trayectoria ya histórica desde antes de la colonia con la producción de materias primas para exportación, por supuesto, ¿no? Porque los españoles eso venían por los metales, aunque decían que iban a evangelizar a la población, ¿no? Bueno, ese problema de la modernidad y el atraso hay que cambiarlo, hay que modificarlo. Yo no he leído cosas en otros lados, digamos, pero nosotros tenemos que tenerlo muy claro. Y el desarrollo es industrializar. ¿Conocen el Valle de Toluca? El Valle de Toluca, como el sur de la Ciudad de México, tiene unos suelos maravillosos y de vocación agrícola, que podías tener de la mejor agricultora, incluso exportadora si querías entrarle a los negocios, pero lo echaron a perder porque había que industrializarlo. Y entonces la Bayer, que se vino aquí a Tultitlán a dejar toda su contaminación, etcétera, en Toluca, y en el sur de México se echaron las casas encima. Bueno, toda la industria, esa no es industria, pero es la construcción, que es uno de los grandes negocios, encima de lo que podía ser digamos, y dejando ahí nomás ya apenas sobreviviendo a Xochimilco. ¿Por qué? Porque hay una idea, y todavía ustedes escuchan el discurso hoy, en este año, de su presidente, Enrique Peña Nieto, y de quienes lo acompañan. Ellos dicen, ¿qué ofrece Peña Nieto? Es una pobreza inaudita. Yo no acabo de entender a nuestros intelectuales, a los universitarios y a todos los científicos y tecnólogos y las gentes pensantes y críticas, no acabo de entender cómo no. A ver, ¿qué nos ofrecen? Les construyo casas, les construyo medios, altavoces de quienes tienen el poder y el dinero, para convencer a los muchos que son las fuentes de lo que recogen. Y entonces el problema no es un problema tecnológico y no es un problema científico, sino que es un problema cultural, es un mito. Y si ustedes se dan cuenta, el mito de la modernidad y el mito del atraso, yo les pongo dos ejemplos para que vean que, a ver, y seguro que ustedes igual piensan, la milpa. Yo que soy ingeniera, ni nunca, en el campo siempre me gustó, pero no por razones de campesina. La milpa, me vine a enterar que no es un producto natural. La milpa es un producto social. Por cierto, yo no uso lo de antropogénico porque esconde, la contaminación actual es por el capitalismo, es por el sistema en el que estamos metidos, no es porque el hombre o la humanidad lo haya planteado. Bueno, la milpa es un producto cultural muy evolucionado. Llegaron los españoles a México. Ustedes saben que México era Nueva España, y como Nueva España era primero, cuando llegaron, Tenochtitlan era una de las ciudades más importantes del mundo. Luego llegaron los españoles y la Nueva España siguió siendo la más importante de América y una de las más importantes del mundo. Y hoy en día la Ciudad de México es absolutamente importante y tiene en su seno todavía ese conflicto
no he entendido, pero yo sí quiero que aunque seamos aquí los que estamos pocos, entendamos que, o muchos, es un asunto de mitología. Cuando habla uno de mitología, eso tiene que ver con las creencias. Cada quien sus creencias, pero ahí no hay nada de científico ni nada de tecnológico. Y entonces, la gente dice, la milpa, pero si eso es bien atrasado, eso es prehispánico. Y resulta que la milpa es una sabiduría del campo maravillosa. Ahí tienes tus productos sin contaminación, tal, y para que la milpa crezca le ponen, y tener el suelo le ponen el jitomate junto, y le ponen la calabacita y el frijol, y las gentes tenían las mejores, los quelites, 65 variedades de quelites súper alimenticios. Llegan los españoles como hoy llegan los norteamericanos y todo el mundo copia, y los quelites no se llaman hierbas malas, esos tírenlos. En México se consiguen en cualquier sitio porque afortunadamente no los desaparecieron, ¿no? Pero para ellos, en lugar de las 68 variedades de quelites, nos trajeron junto, hasta Coahuila nos llega, hay mucho carbón, y entonces el carbón en Estados Unidos pues ya está prohibido. Bueno, pues exportaselo a China. China lo recoge con esos 1.300 millones de habitantes que tiene, y entonces es la más contaminadora del mundo. Pero si yo no te doy carbón, pues no contaminas y buscas alternativas, y estamos atascados sin usar las electricidades estas que son mejores, menos contaminantes, o las eólicas, que son los antiguos molinos de acá, tecnologías modernas, se pueden usar en lugar de las tecnologías estas. Y aquí entonces habrá que discutir eso, si hay perversión o no hay perversión. Entonces aquí entran otros que yo traté de ponerlos, y no voy a entrar a los detalles. Sí existen tecnológicamente y científicamente posibilidades de limpiar el ambiente, sí. No me cabe la menor duda. Te tienes que enfrentar pues, a los químicos, pues lo que decías de Cuba. No, es que Cuba está atrasado, le falta modernidad, pobres cubanos ahora que les llegue la modernidad, ¿no? Entonces, el problema es que nos han hecho, y todos los medios, yo ahora sí estoy convencido, todos los medios